hipótesis y los datos, y evidencia para apoyar su posición. Yo espero que hayamos desarrollado un entendimiento más exacto de lo que es este tipo de enseñanza, y también un claro concepto de la diferencia que hay entre saber y comprender. Ahora el doctor Silver hablará con el doctor Art Costa, profesor emérito de la Escuela de Educación de la Universidad del Estado de California en Sacramento. El doctor Costa ha escrito numerosos artículos y hace consultorías internacionales. Es experto en las áreas de supervisión, estrategias de enseñanza, habilidad de pensamientos y evaluación. Hablará sobre cómo aumentar el aprendizaje del estudiante y pasar de tan solo cubrir un programa de estudios a que los estudiantes lleguen a un conocimiento más profundo. Art, me gustaría empezar con esta pregunta. En los 60s, principios de los 70s, hablábamos de modelos de enseñanza como el de la instrucción directa, la del dominio, a la Bloom. Hablábamos de modificación del comportamiento. Cuando teníamos objetivos de comportamiento, si decíamos la palabra comprensión, teníamos problemas. Y ahora, Perkins, tú mismo y otros están hablando sobre enseñar para comprender. Ayúdame a entender. ¿Qué significa enseñar para comprender? Cuando pensamos sobre la comprensión, significa ir más allá de memorizar información. Significa ser capaces de analizarla, aplicarla, usarla en un contexto completamente nuevo y diferente. Hacerse preguntas sobre ella, ser capaces de evaluarla y ver si tiene sentido y aplicarla en diferentes ámbitos. ¿Sabes? Es muy interesante cuando nosotros decimos, ¿sabes algo o entiendes algo? Por ejemplo, yo podría decir, ¿tú sabes quién fue el primer hombre que pisó la luna? Y tú dirías, Neil Armstrong. Así que yo sé de eso. Pero no decimos, ¿tú entiendes quién fue el primer hombre? Sí. Así que hay muchas cosas que van más allá de una simple memorización de nombres o de saber quién, o de saber cuándo, o de saber qué. Comprender significa que se ha obtenido un conocimiento abstracto y que se ha aplicado en algo diferente. Bueno, estas dos posiciones están en conflicto. Saber y comprender y... ¿Cuál es el rol de la conexión entre ellas? Bueno, no creo que estén en conflicto para nada porque yo quiero que la gente sepa algo, que los estudiantes tengan información y quiero que recolecten datos, quiero que sepan cómo recolectar información, pero no basta con eso para mí. También quiero que sepan cómo comparar, cómo analizar, cómo aplicar, cómo utilizar esta información en distintas situaciones. Así que parece que saber es el primer paso y es un paso muy importante, pero no es todo lo que hay en el aprendizaje. ¿Hay entonces algo en particular que nosotros, en nuestra situación de maestros, podamos hacer en nuestras clases para que los estudiantes desarrollen esta clase de aprendizaje de comprensión? Sé que una de las cosas más importantes de los maestros es la capacidad de presentarle a los niños retos intelectuales, haciendo preguntas de alto nivel, exponiendo temas controvertidos, presentándoles problemas cuya resolución no sea evidente, de tal manera que promueva e involucre esas capacidades intelectuales y creativas superiores. Eso es importante. Otro es crear un ambiente que sea rico en fuentes de datos para que los niños puedan ir con otras personas, consultar materiales, computadoras, tecnología, bases de datos, bibliotecas que sean ricas en documentación para que puedan reunir la mayor cantidad de datos que les ayuden a resolver el problema. Creo que otro es el crear un ambiente que sea confiable y seguro, en la que ninguna pregunta es tonta, ninguna respuesta es tonta, sino que más bien todas las respuestas son tratadas de manera respetuosa. Se provocan, se le permite a los niños explorar sus ideas sin juicio, sin ser un enjuiciador, sabiendo cómo involucrar a los niños de una manera no enjuiciadora. Creo que serían tres condiciones muy poderosas que los maestros podrían crear. ¿Hay otros principios que nosotros pudiéramos abstraer sobre este tipo de enseñanza? 3, 4 señalizaciones, lineamientos, reglas básicas que nosotros como maestros y educadores necesitemos para que esta posición funcione. Deberíamos tener un muy claro sentido del propósito. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y
Creo que nuestro propósito tiene que ser complejo y de alto nivel. En otras palabras, el mantenerlos constantemente enfocados en la razón por la que estamos enseñando para comprender es desarrollar en los niños un sentido de eficacia en la solución de problemas. Ayudarlos a desarrollar alternativas y a ser flexibles para que tengan muchas maneras de resolver problemas. Ayudarles a entender su propia metacognición. Pensar en sus propios procesos de pensamiento, hacerse conscientes de sus estrategias, ser capaces de describirlas a otros reflexionando sobre ellas, alterándolas si lo necesitan. Creo que también necesitan enseñar a los niños cómo interactuar con otros, cómo construir una comunidad de estudiantes. Me parece que esos son los dos objetivos mayores para los que siempre trabajamos. Así que mantener el enfoque en el tipo de objetivos más complejos me parece que es muy esencial. El otro es crear un tipo de ambiente donde los procesos de pensamiento del niño estén involucrados. Y sean estimulados y en un medio ambiente seguro para explorar. Donde no haya enjuiciamientos, donde los niños puedan asumir riesgos, probar nuevas ideas, experimentarlas y aprender de eso. Déjame presentarte una situación a la que muchas veces me enfrento. Probablemente tú también hayas experimentado esto. Me he encontrado con bien intencionados maestros, educadores y padres que algunas veces dicen: mis hijos, los estudiantes, tienen ya suficientes problemas para abarcar el programa. Necesito invertir mucho tiempo tan solo para que lo conozcan. ¿Cómo he de usar mi tiempo para lograr además el entendimiento? ¿Qué cantidad de tiempo y energía sería necesaria? ¿Cómo enfrentas esto? Primero que nada, creo que nuestro objetivo en la educación tiene que ir más allá del mero saber. Y para saber algo realmente bien, significa que se comprende bien. Creo que la enseñanza no está completa, a menos que la parte de comprensión también esté ahí. Así que más bien enseñaría menos, pero lo haría de una manera más poderosa en un nivel de comprensión, en lugar de que los niños solo conozcan las respuestas de algo para examinarlos. Otra cosa es que no estamos enseñando la comprensión como un fin, sino que más bien estamos enseñando un proceso de comprensión, que es un objetivo de vida. Quiero que los niños sean aprendices toda la vida, que continúen aprendiendo durante el resto de sus vidas. Y lo que realmente estoy enseñando es un proceso de aprendizaje continuo para que los niños sean mejores solucionadores de problemas. Les estoy ayudando a entender cómo servirse del conocimiento. Les ayudo a aprender cómo confrontar problemas, cuyas respuestas son desconocidas, y tendrán que solucionarlas aprendiendo nuevas habilidades. Hubo un momento en nuestra sociedad en la que los niños podían aprender todo lo que necesitaban saber para sobrevivir. Eso ya pasó. Desapareció. Ya no es posible. La velocidad a la que el conocimiento se está expandiendo es tan rápida, con la nueva tecnología, la nueva información, que nos tenemos que embarcar en un continuo proceso de aprendizaje. Tenemos que ser aprendices continuos a lo largo de nuestras vidas. A partir de tus años de experiencia, trabajando en escuelas, trabajando con maestros, ¿hay algo en las estructuras de las instituciones que de hecho inhiban este tipo de aprendizaje? Cosas en las que tengamos que pensar, que van más allá de tan solo darle información y recursos al maestro sobre estrategias de instrucción. Creo que hay una gran cantidad de claves que se desprenden del ambiente en el que los maestros y los estudiantes trabajan. Y esas claves y señales son muy poderosas. Probablemente tienen más influencia que lo que el maestro hace en la clase misma. Un ejemplo, quiero que trabajen cooperativamente, en grupo. Sin embargo, les dan el examen. Solo vean su examen, no le hablen al vecino. Exactamente. ¡Qué incongruencia! Sí. Bueno, ¿qué tiene más poder? ¿Lo que dice el maestro o el examen? Los niños toman muchas claves a partir de la evaluación. ¿Qué se hace en la escuela? Así que si el examen y la evaluación valoran niveles inferiores de aprendizaje, no de comprensión, sino de memoria, eso es lo que harán los niños. Tomarán las claves de las prácticas de su ambiente. Mencionaste la palabra antes.
de manera importante, y es una palabra de la que mucha gente está hablando en la educación: evaluación. Sí. Y quiero enfocarme en dos partes. ¿Cómo están nuestros modelos presentes de evaluación facilitando o inhibiendo este tipo de enseñanza? ¿Y cómo podemos evaluar la comprensión? Bueno, cuando mencionas los modelos actuales, por cierto, hay un vasto cambio hoy en día en todo el proceso de evaluación. Ah, Creo que básicamente lo que estamos encontrando es que no podemos calificar nuestros objetivos orientados hacia los resultados, utilizando técnicas de evaluación orientadas hacia los procesos. No funciona muy bien. Así que tenemos y seguiremos teniendo exámenes de conocimientos para medir la adquisición de conocimiento en los niños. Para eso sirven y sirven bien. Sin embargo, a medida que vemos la creatividad, la resolución de problemas, la metacognición y autorreflexión, a medida que observamos la creatividad, descubrimos que esos resultados no son fácilmente cuantificables con los antiguos métodos, así que tenemos que encontrar nuevas maneras. Por ejemplo, álbumes en los que los niños reúnan evidencia de su creatividad. Periódicos en los que los niños escriban sobre sus propias reflexiones en cuanto a cómo creen que están desempeñándose en lectura o matemáticas, o creatividad o lo que sea, así que tienen una autoevaluación, desempeño. Sabes, descubrimos que las evaluaciones se dan todo el tiempo. En las Olimpiadas realizadas por atletas, tenemos una serie de jueces que califican 5.9, 5.6, 5.8. Así que tenemos jueces que ven el desempeño. Esa es otra manera de evaluar. Necesitamos analizar las distintas maneras en que se puede evaluar un mismo desempeño. Por ejemplo, cuando tu hija mayor aprendió a manejar, Sí. ¿qué fue lo que te permitió darle las llaves del auto? ¿Fue tan solo el examen para obtener la licencia? Bueno, fue mi esposa la que me convenció. Cuando ella dijo está bien, le di las llaves. Pero creo que esposa. el asunto es que aunque saque todo bien en el examen escrito de manejo, no necesariamente significa que ella sabe manejar un automóvil. Exacto, exacto. Primero tiene que tomar el examen. Ujú, Tiene que pasar la prueba con el instructor que vaya con ella. ujú. Y tiene que ganarse tu confianza. Por supuesto. Por supuesto, ahora nótese. Tienes 3 evaluaciones de un solo examen de manejo. De hecho, si tú hablas con mis hijas, nuestra creencia en casa es que no sabes manejar hasta 3 años después de que has pasado tu examen. Y que aún están en proceso de aprendizaje y de Suficiente. práctica y desarrollo. Así que lo que estás diciendo es que el examen es tan solo una parte de la evaluación total. Claro. Así que tú tienes que ver ese desempeño y muchos otros más antes de que estés listo para darle las llaves del automóvil. Es lo mismo con la enseñanza. Decimos, sí, yo quiero que los niños aprendan a leer y les doy un examen de lectura. Pero eso no mide ni comprensión ni entendimiento. No mide el amor por la lectura. Así que tenemos que ver el asunto de la lectura desde muchas perspectivas diferentes. Ahí es donde estamos descubriendo, en la evaluación, cómo hemos de observar el aprendizaje, desde muchas y diferentes perspectivas. Archivos, listas, exposiciones, diarios y exámenes. Así que estamos usando muchas formas de cuantificar el logro. Querrías hablar sobre el tema del repertorio. ¿Por qué crees tú que los maestros necesitan tener un extenso repertorio de estrategias? Bueno, Harvey, déjame hacerte una analogía. Sabes, en el juego de ajedrez, la pieza más importante es la reina. Y la razón por la que la reina es la más valiosa es porque puede hacer la mayor cantidad de movimientos. Así que la analogía es similar a un maestro. El maestro más valioso, el más poderoso. Ese es el que tiene el repertorio más amplio. Yo puedo